La culpa, una palabra corta, pero con un peso enorme. Todos sabemos cómo se siente. A veces aparece como un nudo en el estómago, como un pensamiento que no deja de rondar en la cabeza, como una sensación incómoda que nos despierta de madrugada. La culpa llega cuando sentimos que fallamos, que decepcionamos, que hicimos daño, o incluso cuando creemos que no fuimos lo suficiente. Y es curioso, porque la culpa tiene dos caras. Por un lado, puede ser útil. Nos recuerda que tenemos valores, que nos importa cómo tratamos a los demás y cómo vivimos. Es como una alarma que suena para que revisemos lo ocurrido y nos preguntemos si podemos mejorar. Pero por otro lado, cuando esa culpa se queda demasiado tiempo, cuando la repetimos una y otra vez como si fuera un castigo eterno, deja de ser útil y se convierte en un peso que nos paraliza. Una especie de prisión invisible. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre cómo manejar esa culpa y cómo dar el paso hacia algo que muchas veces parece imposible. Perdonarnos a nosotros mismos. Porque perdonarse no significa olvidar ni justificar. Perdonarse significa reconocer, aprender y liberar. Significa soltar lo que te ata para poder vivir con más paz. Y para caminar este proceso, quiero proponerte diferentes claves que puedes ir practicando poco a poco. No se trata de hacerlas todas al mismo tiempo, sino de dejar que cada una vaya calando en ti, de darte el permiso de sanar a tu propio ritmo. El primer paso, aunque pueda parecer obvio, es atreverte a reconocer la culpa en lugar de huir de ella. La mayoría de nosotros hemos aprendido a escapar del dolor. Nos distraemos, trabajamos de más, encendemos la televisión, buscamos cualquier cosa que tape esa incomodidad. Pero huir no la borra. La culpa ignorada se acumula, se guarda en algún rincón y, tarde o temprano, vuelve más fuerte. Reconocerla es mirarla de frente, aunque duela. Es decir, sí, esto que siento es culpa. Y preguntarte, ¿cómo se siente en mi cuerpo? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Qué pensamientos la acompañan? Puede parecer simple, pero ponerle nombre a lo que sientes ya es un acto de valentía. Es como encender la luz en una habitación oscura. Lo que antes parecía un monstruo, ahora se revela como una emoción concreta que puedes empezar a trabajar. Después viene algo muy importante: distinguir entre la culpa real y la culpa aprendida. Porque no todas las culpas son tuyas. La culpa real aparece cuando reconocemos que hicimos algo que dañó a otra persona, cuando actuamos de una forma contraria a nuestros valores. Esa culpa nos invita a reparar, a disculparnos, a crecer. Pero existe también la culpa aprendida, esa que nos enseñaron desde pequeños, que nos viene de la cultura, de la familia, de las expectativas sociales. Culpas como: no hice suficiente, debería ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Muchas veces cargamos con culpas que no son nuestras, culpas heredadas que funcionan como mochilas invisibles. Y si no aprendemos a diferenciarlas, terminamos viviendo con una carga injusta. La pregunta clave aquí es: ¿esta culpa me pertenece de verdad, o es algo que me inculcaron? Cuando empezamos a separar lo propio de lo ajeno, podemos dar un paso más. Asumir nuestra responsabilidad sin caer en la autocondena. Porque claro, hay veces que sí nos equivocamos. Y reconocerlo es un acto de honestidad. Pero una cosa es decir, me equivoqué, y otra muy distinta es decir, soy un fracaso. Una frase abre la puerta a la reparación, la otra nos encierra en la autodestrucción. Asumir responsabilidad significa mirar el error, reconocerlo y preguntarnos, ¿qué puedo hacer ahora? En cambio, castigarnos eternamente solo multiplica el dolor y no cambia nada. Es como querer pagar una deuda con una moneda que nunca llega a saldarla. Y aquí aparece la cuarta clave: transformar la culpa en aprendizaje. Porque cada error, por doloroso que sea, puede enseñarnos algo. Pregúntate, ¿qué lección me deja esto? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Tal vez la lección sea cuidar más las palabras antes de hablar. Tal vez sea aprender a escuchar más. Tal vez sea respetar tus propios límites. Cuando convertimos la culpa en aprendizaje, ya no es una cadena que nos ata, sino una maestra que nos guía. Y ese cambio de perspectiva es liberador. Ahora bien, en muchos casos, la culpa está asociada a un daño concreto que hicimos a alguien. Y entonces, el camino más sanador es reparar si es posible. Porque pedir perdón no solo alivia al otro, también nos libera a nosotros. Una disculpa sincera es mucho más que palabras. Es mirar a los ojos y decir: me equivoqué, lo siento, quiero enmendarlo. Y acompañar esas palabras con acciones concretas. No es excusarse, no es exagerar ni dramatizar. Es responsabilidad y humildad.
Reparar cuando se puede es una de las formas más poderosas de aliviar la culpa. Pero necesitamos aceptar algo que no siempre es fácil. No todo puede repararse. Hay decisiones que fueron irreversibles, personas que ya no están, relaciones que se rompieron y no volverán. Y cargar con la fantasía de que todo puede arreglarse nos atrapa en un círculo de sufrimiento. En estos casos, lo que toca es practicar la autocompasión. Reconocer que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Que no eras perfecto, y que nadie lo es. Y que aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes elegir cómo vivir desde ahora. Parte de ese proceso es cambiar el diálogo interno castigador. Porque muchas veces, el verdadero verdugo no es el error que cometimos, sino la voz interna que lo repite sin descanso. No tienes perdón, como pudiste, esto te perseguirá siempre. Esa voz no nos ayuda, solo nos hunde más. Aprender a hablarte de otra manera es fundamental. Puedes empezar por frases simples. Sí, me equivoqué, pero sigo siendo valioso. Sí, cometí un error, pero no soy solo ese error. Al principio puede sonar extraño, incluso falso. Pero poco a poco, esa voz interna se va transformando en una aliada en lugar de un enemigo. Y ligado a esto está la idea de reconocer tu derecho a equivocarte. Porque, seamos sinceros, la perfección no existe. Vivir intentando no fallar nunca es vivir en una jaula invisible. Todos cometemos errores, absolutamente todos. Y equivocarse no te quita valor, al contrario, es la manera más humana de aprender. Reconocer ese derecho es recordarte que tu valor no depende de nunca fallar, sino de cómo aprendes y sigues adelante después de hacerlo. Aquí aparece una de las prácticas más transformadoras, la autocompasión. Tratarte a ti mismo como tratarías a alguien a quien amas. Piensa por un momento en tu mejor amigo o en tu hijo. ¿Le hablarías con la misma dureza con la que a veces te hablas a ti? Seguramente no. Entonces, ¿por qué contigo sí? La autocompasión es darte el permiso de ser humano, de fallar, de aprender, y aún así merecer cuidado. Es poner la mano en el corazón y decirte, esto duele, pero puedo estar conmigo mismo en este dolor. No es indulgencia, no es justificar todo, es simplemente elegir tratarte con humanidad. Otra clave poderosa es vivir en el presente. Porque la culpa habita siempre en el pasado. En lo que ya ocurrió y no se puede cambiar. Y quedarnos atrapados ahí es como intentar correr mirando solo hacia atrás. Terminamos tropezando en el presente. La manera de liberarnos es traer la atención al aquí y a la ahora. Preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para vivir de acuerdo con mis valores? ¿Cómo puedo actuar de una forma distinta ahora mismo? Esa es la mejor manera de honrar el pasado, con acciones presentes que reflejen lo que hemos aprendido. Y, cuando la carga sigue siendo muy pesada, podemos recurrir a rituales de cierre. Escribir una carta y después romperla o quemarla, encender una vela en memoria de lo que fue, decir en voz alta lo que sentimos aunque nadie más nos escuche. Los rituales son una forma simbólica de darle cierre a lo que ya no puede cambiarse. Nos ayudan a convertir lo invisible en algo tangible, y nos permiten despedirnos de esa culpa que llevamos tanto tiempo cargando. Por último, quiero recordarte algo muy importante. No tienes que recorrer este camino solo. A veces la culpa es tan grande, tan profunda, que necesitamos apoyo externo. Y ahí, pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Un psicólogo puede acompañarte a trabajar esas culpas enquistadas, a ponerles nombre, a transformarlas en aprendizaje y perdón. La terapia no borra lo ocurrido, pero si te da un mapa, te da herramientas, y sobre todo, te da un espacio seguro para sanar. Así que, si hoy estás cargando con culpas que te pesan demasiado, quiero que te lleves este mensaje. Perdonarte no es olvidar, no es excusarte, es aprender, es asumir, es liberarte. Porque tú también mereces paz. Y esa paz empieza cuando decides darte otra oportunidad. Haz un trato contigo mismo. Elige una de estas ideas y practícala durante las próximas semanas. No intentes hacerlo todo de golpe. Empieza poco a poco, con un paso, con una acción concreta. Y observa cómo poco a poco esa cadena de culpa se va volviendo más ligera. Recuerda, la culpa puede ser maestra, pero nunca debe ser tu carcelera. Tú mereces vivir en paz. Y esa paz empieza hoy, con un pequeño paso hacia el perdón hacia ti mismo. Con esto terminamos este vídeo. Para más vídeos así dale like, suscríbete y comenta qué tema deberíamos mencionar el siguiente vídeo.